Estamos con Enrique Castillo, analista político, periodista. Enrique, ¿cómo estás? Ante todo, muy buenas noches. Omar, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Esta semana en particular, entiendo, espero, la gente tendría que estar más enfocada en la campaña electoral, en las municipales, las regionales, una campaña que no ha encendido, valgan verdades, del todo, pero de todas maneras estamos con un ojo puesto en la coyuntura nacional. ¿Cuál es el análisis ahí? ¿Cómo la población, desde tu punto de vista, está tomando toda esta información todos los días, cada semana, que incluso los ministros se quejan, ¿no? Salas decía el otro día, todos los días sacan algo, todos los días hay algo? Bueno, todos los días hay algo porque todos los días se produce algo. Y se produce dentro de un ámbito muy pequeño. Si nosotros miramos alrededor de lo que está pasando en el sector municipal, y estoy hablando de Lima, y el sector nacional, que se concentra en Lima, si te das cuenta son los mismos protagonistas, ¿no? Los mismos protagonistas de la campaña presidencial anterior, los mismos temas. Es decir, en la campaña presidencial estas mismas personas han hablado de seguridad ciudadana, de salud, de educación, y nos han hecho propuestas similares, ahora, claro, exponencialmente más grandes desde el punto de vista del populismo que manejan, pero básicamente es lo mismo. En el caso del Ejecutivo lo que tiene son escándalos permanentes, ¿no es cierto? Si no es un fugado, es uno en el avión, ya lo has hablado con José Ugaz, son temas que no es que evolucionen, es que saltan nuevos temas. Por ejemplo, una preocupación muy grande es, ¿qué ha ocurrido con el sector interior y policía? Que la imagen que tenemos de ellos ahora es que son los grandes protectores, obviamente no todos, pero hay muchos miembros de las fuerzas policiales que se están convirtiendo en protectores del presidente de la República y su entorno. Pero ahora hay algo más preocupante. Es decir, empieza a saltar esta percepción sobre las Fuerzas Armadas, que hasta ahora se habían mantenido bastante distantes de los escándalos políticos. Ahora ya se habla de la Marina, se habla de las Fuerzas Armadas, se habla de el ministro del Interior y su relación con Antauro Humala, se habla de los ascensos que se vienen. En fin, o sea, ya ahora la institucionalidad de las Fuerzas Armadas se pone a prueba. O sea, ya no estamos hablando solo del sector interior, no estamos hablando solo de la policía, sino de las Fuerzas Armadas. Y eso salta ahora recién. Y es un punto que debería preocuparnos sobremanera, sobre todo en este momento que, como bien mencionas, se vienen los ascensos, se vienen los pases al retiro. ¿Tú crees, como ha sucedido en el Ministerio del Interior, que se ha manipulado lamentablemente la Comandancia General, ha habido demasiados cambios, que en el Ejército el nuevo ministro de Defensa, Barragán, que es cercano a Antauro Humala, tenga ese nivel de influencia, pueda influir en el alto mando? Bueno, yo no sé si puede influir en el alto mando, pero sí lo va a intentar, ¿no es cierto? Es decir, la situación del presidente implica la necesidad de tener ciertas columnas sobre las cuales pueda sostenerse en este día a día que él tiene, porque él no tiene un plan de mediano y largo plazo. Para él, cada día es un logro. Entonces, las Fuerzas Armadas son fundamentales, no solamente porque tienen ese control militar, sino porque además, por más que se diga que no tienen una participación, la tienen dentro de la política. Sí, nosotros hemos visto en los últimos años cómo una foto con el presidente de la República de turno determinaba que se quedaba o no se quedaba. Lo de Vizcarra fue clave. Y fue gráfico. En la entrada y en la salida, ¿no es cierto? O sea, Mecha Arauz se desanima de su juramentación por la foto que sale de Vizcarra con sus comandantes generales. Y cuando Vizcarra, en la segunda vacancia, ya sale del poder, obviamente no estuvieron con él los comandantes generales. O sea, le quitaron a él el apoyo, igual pasó con Merino. Así es, que entonces, no le contestaban el teléfono. Entonces, una foto es fundamental en eso, como imagen, frente a lo que significa el sector político de oposición. Entonces, lo que teníamos todavía inmaculado eran las Fuerzas Armadas. Y creo que las Fuerzas Armadas necesitan de mantener justamente esa imagen de no deliberancia, de no intervención, ¿no es cierto?, para no solamente mantener el control de lo que significa su labor constitucional, sino para darle soporte a la democracia. Si el ministro Barragán, a instancias sea del presidente o sea de Antauro Humala, intenta algo, esto debe ser rechazado. Y si pasa, si efectivamente tiene ese impacto y logra esa influencia, pues ya tenemos un problema bastante más grave. Porque eso va a implicar que justamente la gente va a empezar a poner en duda esa imparcialidad de las Fuerzas Armadas.
y que ya no estamos hablando de un tema castrense, sino de un tema político, ¿no es cierto? Entonces, hay esas preocupaciones. Preocupa además la falta de fuerza del control político del Congreso. Ese punto, ¿no? Porque efectivamente, lo mencionamos, día tras día, semana tras semana, salen nuevas cosas, algunas más fuertes, otras menos fuertes, y llevamos naturalizando, normalizando una situación de constante caos o cuestionamiento al gobierno y directamente al presidente. Pero pues en el Congreso no vemos mucha reacción. No ve reacción y la reacción que ves es mala. Lo que ha pasado con el ministro del Interior es vergonzoso para el Congreso. O sea, ha sido una pésima inauguración del mandato de Williams en la presidencia del Congreso. Es decir, él siendo de oposición, de un partido de oposición, porque, en fin, ya vamos a decir que María del Carmen Alba pues tenía un problema con su base política. No la tiene William. Él tenía su manejo en el ámbito de la bancada que manejaba. Entonces, no solamente han fallado en la censura, no han calculado los votos, fallan en la reconsideración, en el intento de reconsideración, insisten en el pleno hasta un día antes y tienen que dar marcha atrás horas antes y cancelar el pleno porque no pudieron manejar la convocatoria de ese pleno. O sea, esa es la oposición que tenemos. ¿Y eso qué te dice, Enrique? ¿Te dice que tienes una oposición fragmentada o torpe o que en realidad no es tan oposición como dice ser al gobierno? O todas las anteriores. También. Yo creo que es todas las anteriores. Es decir, no solamente tienes una oposición fragmentada, sino tienes bancadas fragmentadas en su interior. El caso de Acción Popular, el caso de Podemos, el caso de Alianza por el Progreso, todas, ¿no es cierto? Todas tienen fragmentaciones internas. No responden a líderes. O sea, si te has dado cuenta, cada congresista manda en su corazón y en su voto. Él no atiende ya lo que dice Keiko Fujimori y que hay que llamar a elecciones generales. Se acabó, no le hicieron caso. Lo mismo pasa con Acuña, pasa con todos. Entonces, la tienes fragmentada y la tienes al interior. Tienes además una escasez enorme de operadores políticos. No hay operadores políticos que sean capaces de ir viendo cómo vas trazando alianzas, ¿no es cierto? No son capaces de coordinar. Lo que ha ocurrido entre la presentación de la reconsideración y la convocatoria es una muestra de que no puedes coordinar esas cosas. Y en ese sentido más bien se le ve a Castillo, no sé si a Castillo, al menos al gobierno, con más olfato político, porque ellos sí han logrado tejer una serie de redes con diferentes bancadas, al menos para garantizar no ser vacados. Puedes decir que es una política torpe, que es una política hasta medio lumpen. Puedes decir que es una política de generación de intereses, pero el gobierno está haciendo política, ¿no es cierto? Desde todos los sectores. Los ministros están haciendo política a su manera. Y lo más grave es que esa política improvisada, como tú quieras, le gana a la oposición que debería tener una política mucho más organizada, mucho más cohesionada y coherente. Entonces, ese escenario te lleva a pensar que efectivamente no tenemos operadores, tenemos fragmentación, no tenemos votos y que lo único que puede, digamos, ocurrir en estos tiempos es lo que tú estás diciendo. Salen las cosas, aparecen muchas cosas como la que estamos viendo todas las semanas y se van normalizando. ¿Y eso qué hace? Que la población diga más de lo mismo. Una más, una más, una más. Mañana saldrá otra y poco a poco eso va perdiendo impacto, va perdiendo capacidad de haciendo que haya falta de capacidad de reacción de la población y de la oposición. Claro, pero también uno se llega a preguntar, a ver si llegamos a normalizar tanto esto, tantos escándalos, ¿hasta cuánto, no? ¿Cuánto puede terminar soportando el pueblo peruano? Y te lo pregunto porque hay una columna, a ver, demoledora de The Economist que ha salido publicada hace unas horas, que dice lo siguiente, sobre el gobierno de Pedro Castillo, ¿no? Y el Congreso, además, la degradación de la política peruana es extrema. Así lo ven desde fuera. Bueno, así nos ven desde afuera, ¿no es cierto? Nos ven a todos así. Y nadie se explica cómo es que un gobierno en estas circunstancias permanentes continúa en el poder. Y sin embargo, como tú bien dices, el único contento en todo esto es el presidente y su gabinete. El primer ministro, siempre lo he sostenido, se ríe del Congreso.
Porque el Congreso está atado de manos, no lo quiere sacar, no lo puede votar, no lo puede censurar, porque se mueren de miedo de la famosa Vale Plata. Y entonces él los pecha, ¿no es cierto? Él es capaz, él llega a decir que tiene confianza en que a Huerta no lo van a censurar. Y le resulta. ¿Por qué? Porque ya tiene conversaciones o porque simplemente se da cuenta que está frente a un Congreso que no es capaz ni siquiera de censurar a un ministro que tiene no solamente graves acusaciones, sino que además tiene una posición de debilidad enorme. Si no puedes censurar al más débil de los ministros en este momento por todas las situaciones que han ocurrido, puedes hacerlo con el ministro de Defensa, vas a hacerlo con el canciller, vas a hacerlo con todos ellos, es muy difícil. Pero a veces, no sé, esa es una opinión, a veces diera la sensación, la percepción de que tampoco es que los Peche y ellos se sientan mal, que tenemos una oposición que en realidad de la boca para afuera es una cosa, pero que se siente muy cómodo estando en la situación que está y se ve presionado a tomar acciones. Recordarás, Juan Silva, ¿a qué punto se llegó para que lo censuren? Heiner Alvarado, lo mantuvieron hasta el último. Es decir, tampoco es que sean muy activos por sí mismos, ¿ah? Eso es lo que genera justamente esta sensación en la población de que todos son lo mismo y que todos lo que están haciendo es haciendo, como se dice popularmente, la finta de que son oposición, enemigos, pero que en realidad hay algunos arreglos bajo la mesa. Si eso es cierto o no, tú y yo no lo sabemos, pero sí genera esa percepción en la población. Entonces, tienes una campaña municipal en este momento que termina el domingo, que además ha acentuado muchos de los problemas que las campañas presidenciales nos han generado. La polarización, ¿no es cierto?, el lenguaje político, las promesas grandilocuentes y cero conexión con el elector vecinal. A eso súmale que efectivamente tienes en el Ejecutivo y en el Congreso una relación de amor-odio que no resuelve nada. El país de espaldas a todo esto, o estos de espaldas al país, y una situación económica que se ve cada vez más delicada, sí, claro, y que genera justamente esta inquietud e incertidumbre en la población. Enrique, te pido unos instantes, tenemos que conectar. La Plaza Mangocapa, que en La Victoria. Estamos conversando con Enrique Castillo, periodista, analista político. Y Enrique, permíteme que ya te lleve un poco más al plano de las elecciones que ya se acaban este domingo. Iniciábamos hablando de que han estado frías, la ciudadanía no ha estado muy enganchada en realidad. Pero el resultado podría estar para cualquiera en la medida que todavía veíamos que había un bolsón grande de electores que no habían decidido su voto, al menos para la Metropolitana de Lima. Sí, y yo le agregaría para la distrital. ¿Has visto cuántos candidatos ahora están hablando de cruzar los votos aún contra el candidato de su propio partido? ¿No es cierto? Lo cual te demuestra desesperación de los candidatos. ¿Y esto por qué? Porque efectivamente estamos frente a una elección, como habíamos dicho, con poco sustento en lo vecinal, en las propuestas para los vecinos, con mucha actuación política, mucha polarización, y eso a lo que ha llevado es a que la gente sienta que también hay una fragmentación en el electorado. Y efectivamente está para cualquiera, y está para cualquiera ¿por qué? Porque es muy difícil saber exactamente por quién se inclinan los diversos sectores socioeconómicos. Incluso dentro de los mismos sectores hay muchos que pueden estar creyendo en esas propuestas grandilocuentes de los diferentes candidatos. Todos tienen una serie de problemas y, digamos, acusaciones. Todos tienen errores que han cometido, pero también todos tienen promesas para cada sector, para cada, como dicen, para cada cerro, para cada distrito, ¿no es cierto? Entonces, eso te lleva a que la gente, creo yo, se haya vuelto hermética para decir por quién va a votar, se haya vuelto desconfiada y que pueda cambiar su voto en el último momento. Es obvio que en Lima hay 3 candidatos que están disputando esto. Y yo te diría que Urresti, López Aliaga y Forsyth, ¿no es cierto?, están ahí por definir el asunto. ¿Cuánto ha impactado el debate? Ajá. Eso es importante. Desde mi punto de vista, creo que ha impactado mucho más en un segmento AB que en un segmento CDE. Que es el mayoritario. Que es el mayoritario desde el punto de vista de bolsón electoral. Me parece. Es decir, esas actitudes que nosotros de nuestro entorno las vemos como determinantes,
no lo son muchas veces en otros sectores sociales. Y eso es lo que hace que muchas elecciones se volteen. Ya no es una sorpresa, ¿no es cierto? Lo vivimos desde la época de los años 90. Cómo se voltean las elecciones con candidatos que no lo podíamos ni creer, lo acabamos de vivir. Y eso podría estar pasando también en estas elecciones porque, insisto, las propuestas han sido hechas para todos y todos tienen la mar de problemas que atender y que enfrentar y acusaciones que contestar. Bueno, tremendo. Vamos a ver qué ocurre este 2 de octubre. Muchísimas gracias, Enrique, por esta encantado. entrevista. Muchas gracias a ti. Enrique Castillo, analista político y también periodista. Nos vamos de inmediato a una pausa. Venimos para conversar justamente sobre las restricciones que empiezan ya a regir. Han empezado muchas de ellas, como por ejemplo hablar de encuestas, pero además la ley seca y otras más. Así que no se vayan.